Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos de nuevo compartiendo un poco la palabra de nuestro Padre, así que vamos a abrir con una oración. Padre Santo, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de todos los que quieran creer. Y bueno, te doy gracias por el compartir que vamos a tener, que sea para tu gloria principalmente, por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor, y la edificación nuestra y de toda la gente que va a escuchar esta palabra, para que podamos aprender un poquito más de vos, de nuestro Señor. A vos, Señor, te doy gracias por darnos este entendimiento, y bueno, y poder así ser prácticos en nuestras vidas y poder servirte con mayor ahínco y fervor y amor más que nada. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito nuevamente sobre una variedad de lo que es la labor del cristiano, ¿no? O el trabajo del cristiano, ¿no? En sí hay dos claves principales que yo aprendí por la gracia y misericordia de Dios, ¿no? Que cuando haces algo o cuando estás en alguna labor, en algún trabajo, algo que emprendiste, la familia inclusive, las relaciones, todo es trabajo en sí, todo, porque todo lleva un trabajo, un esfuerzo, ¿no? Los dos tips que yo aprendí a hacerlo es en el nombre del Señor Jesús, porque ahí es cuando uno se asegura a tener a nuestro Señor de nuestra parte, ¿no? Totalmente. Y de corazón como para el Señor y no para los hombres. En el amor de Dios que es en Él, ¿viste? Viste que la palabra nos enseña y nos dice que todas vuestras cosas sean hechas en amor, ¿no? Es lo único que edifica y construye y suma a nuestra vida. Es el único medio por el cual Dios puede darnos ese crecimiento. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí es cuando, vieron que la palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando vos asegurás estos principios de hacerlo en el nombre de Jesucristo, de corazón como para el Señor Jesucristo y no para los hombres, y en el amor de Dios que es en Él, asegurás el éxito, ¿no? De parte de Dios en nuestras vidas. Esto es algo muy importante. Y hoy vamos a ver esta palabra porque es algo por lo que pasamos todos. Esta palabra trabajo o labor en el griego tiene diferentes palabras. Nosotros vamos a ver 3 palabras y vamos a ver ejemplos para poder construir y ser mejores testimonios en nuestra vida. Nosotros somos testigos de nuestro Señor Jesucristo y quiero decirle que esto es un trabajo 24/7. Todos los días de nuestra vida somos un testimonio vivo del Señor Jesucristo para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Y en este testimonio nosotros trabajamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestros estudios y demás acciones que ocurren en nuestras vidas, ¿no? Así que quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2.
Las primeras dos palabras que nosotros vamos a ver tienen que ver con este relato, pero en sí no es la palabra. La tercera palabra tiene que ver con las dos primeras palabras que vamos a ver en este relato, porque abarca todo, pero necesitamos ver estas palabras para poder entender lo que significa trabajar en el Señor y con el Señor, porque dice que todo aquel que trabaja en la obra del Señor no es en vano. Eso es lo que dice la palabra. Y que Dios no olvida el trabajo de vuestro amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. ¿Vieron? Entonces nosotros debemos entender qué significa este trabajo de ser testigos de Cristo. Y el primer versículo dice, cada vez que uno lee la palabra, ¿no?, debe leerla para uno, ¿no? Acá Pablo le escribía a Timoteo, pero hoy es nuestro Señor hablando, ¿no? Tú pues, hijo mío, o nuestro Padre diciéndonos a nosotros, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre la gracia fue en el Cristo Jesús, en el Cristo de Dios. Hoy sabemos que ese Cristo es nuestro Señor Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Vieron? El testimonio es muy importante para poder llegar a más almas que tengan hambre y sed de justicia, como quien dice. Por eso es un trabajo ser testigo. Ahora, en el griego hay una palabra y se llama doulos. ¿Se acuerdan de esta palabra? Doulos es el siervo, el que trabaja, ¿no? Implica una obligación. Aquel que era doulos o servidor, ¿no?, estaba obligado a hacer la tarea que su amo le demandaba. Era su deber y conlleva tiene siempre una connotación de sumisión o servidumbre. ¿Viste? Cuando vos trabajás, uno aprende a someterse. El trabajo te enseña eso, porque siempre tenés a alguien que te dirige en cómo hacer esa tarea que te está pidiendo. Esta es la palabra doulos, ¿no? Se aplicaba tanto para los servidores, esclavos de aquella época, pero también se aplicaba a aquellos esclavos que habían ganado su libertad, pero decidían seguir sirviendo a su amo. Esta es lo tremendo de esta palabra, ¿no? Porque había personas que habían ganado su libertad ya, pero decidían seguir sirviendo. Ellos también eran doulos, pero al decidir esto, estaban bajo las órdenes de sus amos. En aquella época servir no era una cuestión de que si yo me parecía, si podía, era realmente una obligación. El trabajo muchas veces, y en nuestras vidas ocurre, no es lo que soñamos, no en muchas ocasiones no es grato, ¿no? Es una obligación y un deber, donde uno se obliga y se somete a algo que tal vez en ese momento le cueste hacer, pero lo hace porque es su responsabilidad, ¿no? Veamos unos ejemplos de esta palabra en Mateo 20. Mateo 20. Este era el dulo que tenía, no, nosotros lo que estamos estudiando es
cómo lograr ser un testimonio y el proceso que esto lleva en nuestras vidas de Cristo. Porque si hay alguien que merece ser testificado o venerado, es nuestro Señor Jesucristo. Veneramos a muchas personas por habilidades, talentos, un sinfín de cosas, pero nuestro Señor Jesucristo es mucho más que cualquiera de los que puedan llegar a existir o existieron o existan en el día de mañana, ¿no? Y acá el mismo Señor, vamos a leer el 25 para que entremos en contexto. Dice, entonces Jesús, 20-25, llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este es dulos. Este es aquel que se obliga a servir al hermano, ¿no? Que asume esa responsabilidad, amén de su buen ánimo o mal ánimo. Como decía Pablo, si lo hago de buena voluntad, recompensas tendré. Y si no, la comisión me ha sido encomendada. ¿Vieron? Porque muchas veces tenés que ser testigo o testimonio ante personas que tal vez no te agradan. Es verdad eso. Principalmente cuando él decía, si vosotros amáis a vuestros amigos o a vuestros hermanos, ¿qué diferencia tenéis con los incrédulos o los gentiles? Porque ellos aman a sus hermanos. Amad a vuestros enemigos, decía, y ahí es donde está el cristiano. Ahí es donde cuesta, para que vuestro Padre Celestial sea glorificado, ¿viste? Porque es fácil amar a alguien a quien amás, ¿no es cierto? Con quien estás siempre compartiendo. Pero el tema es cuando vos te encontrás con alguien con quien directamente no tenés, tal vez inclusive tenés un rechazo sobre ellos, ¿no? Pero ¿qué te manda Dios? Que vos ames. Ahí está el verdadero dulos, cuando se obliga, cuando se somete a esa línea de mandamiento que tiene para servir. Veamos otro ejemplo. Romanos 1. Romanos 1. Y acá quiero recordarles algo, porque versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ustedes dirán, bueno, pero Pablo amaba a Jesucristo. Sí, amaba a Jesucristo. Pero hay un versículo, si ustedes recuerdan, en la palabra de Dios, donde él sufre por su pueblo y dice que él quisiera ser anatema a Cristo para amar a su pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Porque verdaderamente él sufría. Y para él fue un dolor, ¿vieron? Salir del contexto fariseo en cuanto a la ley irreprensible, todo lo que él desechó para servir y amar a Cristo.
porque él entendió que todo eso era menor que nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio en las Escrituras, en todo lo que él había estudiado a los pies de Gamaliel, ¿viste? En cuanto a la ley, él lo vio en carne propia, como el quien dice, a nuestro Señor Jesucristo, rechazado, ¿viste? Por todos. Y entendió esos versículos que decía, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Claro, uno lee así este versículo y dice, ¿cómo que Pablo se obligó? Claro, era un dolor para él ir a los gentiles. Pedro dice, vosotros sabéis que para los judíos le es inmundo pisar la casa de un gentil. ¿Vieron? Cuando le dice a este, no me acuerdo cómo se llamaba el romano este, en Hechos 10, vamos a leer Hechos 10, a Cornelio. ¿Sí? A Cornelio, y vamos a leer desde el versículo 26. Dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, porque acá Cornelio 10:26, perdón, Cornelio, Hechos 10:26. Cornelio se había postrado a sus pies, ¿no? En el versículo anterior, si leen. Y entonces Pedro le dice, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, y esto es lo importante, ¿no? Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil, ¿no? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Esto, como le costó a Pedro, le costó a Pablo, porque amaban su pueblo, amaban sus tradiciones. Imagínense Pablo, que en cuanto a la ley era irreprensible. El tipo no tenía reprensión alguna en cuanto a la ley del amor que tenía por su pueblo, por sus leyes. E ir por mandamiento de nuestro Señor a los gentiles, dejando a su pueblo y recibiendo todo ese repudio ante él de su pueblo, porque imagínate que eso, el pueblo de Israel era como una traición para ellos. Fue un dolor, por eso dice Pablo, siervo de Jesucristo, ¿viste? Ese duro, él se obligó a esto, porque él entendió que el Señor valía la pena ese repudio. Primera de Corintios 7. Veamos un ejemplo más. Esta es una variedad de lo que significa ser un testimonio y el trabajo que conlleva a ser testigo de Jesucristo. Nosotros vamos a ver estas palabras que se traducen como trabajo en el griego. Esta es la palabra doulos, para poder entender este proceso que cada cristiano asume al momento de recibir a Cristo, porque uno lo asume, ¿no? Porque uno entiende que Jesucristo vale la pena. Fíjense acá el versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo,
liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Viste? Esta es la palabra dúlogo. Cuando yo fui llamado, el Señor me libró de la condenación del pecado, liberto. Pero a su vez, yo pasé a ser el siervo de él, el esclavo de él, ¿no? Y acá es cuando yo tengo que aprender a asumir esta responsabilidad, ¿viste? Y tomar esta obligación como deber para poder servirle a él, ¿no? Esto es lo que era Pablo. Y muchas veces esta obligación me va a llevar a mí a tener sentimientos encontrados, como tuvo Pedro cuando vimos, como tuvo Pablo cuando decía, pues quisiera yo ser anatema a Cristo para servir a mi pueblo que servir a Cristo, ¿no? Porque amaban ellos estas cosas, ¿no? Habían nacido con estas cosas. A veces nos ocurre esto en nuestras familias, porque es una realidad que hay familias enteras que son cristianas, pero hay familias que algunos son cristianos y algunos rechazan a Cristo. Y ahí es cuando uno tiene un dolor, un sentimiento encontrado, ¿viste? Porque tiene que decidir entre Cristo y ese familiar a quien amó toda su vida, tal vez, ¿no? Y esto es una realidad que ocurre en muchas familias, ocurrió en mi familia, con mis padres, mis hermanos, ¿no? Hoy, gracias a Dios, toda mi familia, mi esposa y mis hijos son cristianos, ¿no? No tengo ese problema, pero en esa época de adolescencia me ocurrió, como a muchos le habrá ocurrido, ¿no? Supongo yo. La otra palabra que se traduce como trabajo en el griego se llama ergón. Ergón. Ergón es alguien que emprende. Cuando vos emprendés algo, emprende una tarea, un proyecto, ¿no? Con un propósito y una meta específica. Implica una acción y un esfuerzo intencional, dice. Se asocia con la idea de logro o realización. Cuando uno emprende una tarea, ¿vieron? Hoy está de moda ser emprendedor y todas estas cosas, ¿no? Ya es más grato, ¿no? Ya te gusta, te viene bien. Esta es la otra palabra que se traduce como trabajo, ergón. Mira, vamos a mirar un ejemplo de esto, unos 4 ejemplos de esto, porque vale la pena. En Juan capítulo 4, ¿cómo se traduce esta palabra? ¿No? Para poder entender una mejor en este camino de ser testigo de Cristo. Y acá vamos a tener un ejemplo, ¿no? De nuestro mismo Señor, que verdaderamente va a llegar a nuestros corazones, porque miren, el versículo 34 dice, Jesús le dijo, el 34, ¿no? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Obra es la palabra ergón. Ahora voy a decir qué gratificación tenía en esto el Señor. La gratificación que uno tiene es saber que uno eligió ser cristiano, ser un representante de la voluntad de Dios y llevarla adelante. Es una tarea
que uno desea en su corazón. Por eso la palabra llama que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Ese deseo de servir a Dios, de amar a Dios, de ser cristiano, ¿viste? Antes que nada, ¿viste? Ese deseo de cumplir ese mandamiento, de tener a Dios en nuestro corazón. Ese era el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ustedes, porque en un final tan difícil que Él tuvo, ¿cómo es que era grato para Él? Para Él era grato amar a Dios, ¿no? Por eso dice la palabra que el amor a Dios es que no es gravoso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Nosotros a veces somos gravosos, somos difíciles, pero el mandamiento de Dios no. El mandamiento de Dios, que tiene que ver con nuestro mismo Señor Jesucristo, es grato a nuestra alma. ¿Por qué? Porque trae esperanza, liberación, una meta, algo que nunca se va a perder y nunca va a terminar, porque viene de Dios. ¿Entienden? Entonces, Jesucristo entendía estas cosas y mucho más que yo en este sentido. Y por eso para él era grato acabar la obra. Porque sabía que había algo mucho más grande y mejor, más allá de ese proceso difícil que él tenía que vivir. Y morir, ¿no? Él sí que tuvo, pero para él era grato. Fíjese, Efesios, capítulo 2. Efesios. Vimos dulo y ahora estamos en ergón, aquel que emprende, ¿no? Emprende. Uno, cuando recibe a Cristo, es liberado de la condenación del pecado. Ya el pecado no tiene ese poder sobre vos. Ahora el que tiene poder es Cristo. Y uno pasa a ser siervo de Cristo. Ese es el dulo. Pero uno ahí comienza a entender que servir a Cristo vale la pena. Ahí comienza una gratificación. Uno comienza a emprender ser testigo de Cristo. Ser testigo de Cristo a veces vamos a leer acá antes de avanzar. Versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ese es ergón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿A qué voy con esto? Que como siempre predicamos, ¿no? Nunca la voluntad de Dios en Cristo va a ser un perjuicio para nuestra vida. Siempre la voluntad de Dios en Cristo va a sumar a nuestras vidas. 2:10. Cuando uno asume esto y emprende este camino de ser cristiano, uno tiene que saber que siempre la voluntad de Dios, estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, siempre va a sumar a nuestras vidas. Siempre va a traer un crecimiento. Por eso uno emprende ser testigo de Cristo. Nunca perdés siendo testigo de Cristo. Estas son es una palabra ergón. Porque Dios nos invita en Cristo a emprender nuestra vida en Él y con Él, ¿no? Y bueno, acá es donde implica un esfuerzo nuestro. Claro, muchas veces vos te esforzás en esto que emprendés, ¿no? Cuando uno consigue un trabajo, uno se esfuerza por hacer bien ese trabajo y estar bien y salir adelante. O cuando uno estudia por terminar esa carrera, pero todo eso trae, como quien dice, un esfuerzo y una acción intencional que te va a traer una recompensa, un fruto
y de por sí un crecimiento a tu vida. Esta es la palabra ergón. Miren, en 1 Corintios 3. Y esto es algo tremendo porque tiene que ser gratificante ser cristiano. O sea, tiene que nacer en mi corazón emprender este camino, ¿no? Y por este emprendimiento que yo lleve, que va a conllevar una obra, donde yo me esfuerzo, claro que vos te vas a caer, te vas a levantar, le vas a errar, le vas a pifiar, ¿viste? Muchas veces vas a querer abandonar, ¿viste? Te pasa eso en el trabajo, te pasa eso en el estudio, te pasa eso en muchas relaciones, ¿no? Pero si vos te seguís esforzando porque entendés que vale la pena, entendiste que Cristo realmente vale la pena, el día que llegue nuestro Señor Jesucristo dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ese emprendimiento, ese esfuerzo que verdaderamente vos hiciste de corazón y lo trataste de manifestar de la mejor manera, ese día va a ser manifiesta, porque ese día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si verdaderamente vos hiciste básicamente, o yo hice básicamente lo debido en cuanto a ser testigo de Cristo, de emprender esto, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa por esta obra que uno emprende, no por dulos, por obligación, porque por obligación trabajamos mucho, ¿no? Servimos mucho, pero realmente emprendí yo esa obligación, estoy combinando ese ergón con el dulos, o soy dulos nomás, sirvo así, pasame esto, paso aquello, limpia acá, limpia allá, levanta aquello, levanto allá, ¿viste? Me someto. Tengo yo ese emprendimiento, yo veo más allá de ese servicio de siervo, que yo estoy emprendiendo una labor en el cuerpo de Cristo, siendo un testimonio. Acá es cuando yo comienzo a combinar esta palabra, porque dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese es el versículo 15. Pero están los dos. Está el que verdaderamente emprendió y se esforzó de corazón como para hacer algo en el nombre de Jesucristo, como para el Señor Jesucristo y en el amor de Dios que es en Jesucristo, ¿no? Que aquel que hizo por obligación simplemente. ¿Entienden? Hay una diferencia ahí. ¿Vieron? Salvo va a ser, porque lo hizo. Pero Dios y nuestro Señor miran el corazón con que vos hiciste las cosas. Tremendo esto. Miren, Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Y acá este versículo es crucial, ¿no? Este versículo es crucial porque diferencia la verdad
del error. Miren el último versículo del capítulo 26. Capítulo 2, 26. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Porque muchos dicen, viste, yo tengo fe, yo creo en el Señor, todo, pero la obra, pero no la obra de, bueno, tomá, viste, porque te tengo que servir. No, tratá de hacer porque vos emprendiste ser testigo de Cristo, más allá de tu voluntad o no, y hacer un esfuerzo de hacerlo de corazón como para el Señor, entender lo que vale la vida de cada ser humano, de cada persona para Dios y para Cristo. Básicamente entender el valor que Dios le da, vale Cristo, y lo haces por amor, ¿viste? Entonces, ahí se ve la fe. Ahí verdaderamente se ve la fe, porque ese versículo que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, es la mitad del versículo. Ese versículo sigue, come y bebe te dirá, mas su corazón está lejos de ti. Te da de comer y de beber, pero no está contento con lo que hace, no está esforzando, está en contra de lo que está haciendo, está obligado, ¿viste? En cambio, el que sirve te va a decir, come y bebe, y aunque tal vez ese a quien le estás dando de comer y de beber sea tu enemigo, vos le estás poniendo corazón para ayudarle verdaderamente, porque él tiene una necesidad, o está pasando por un mal momento, y porque vale la vida de Cristo, ¿entendés? Vale la vida de Cristo. Ahí está la diferencia que solo Dios y el Señor ven. Y esa es la verdadera fe que nosotros profesamos, de ser testigos de Cristo. La otra palabra que implica esto, estas dos palabras que vimos, dulos y ergón, se llama copionta en el griego. Es un trabajo duro. Laborar con esfuerzo, esforzarse, tiene aspectos de las dos anteriores, donde uno sirve y sirve de corazón, ¿no? Ahí están los dos aspectos, ¿no? Porque estaba el dulos que servía, que era esclavo, y el dulos que habiendo ganado su voluntad decidía seguir siendo siervo o esclavo de su amo. Él era libre, pero él por decisión propia. Y acá es donde se aplica esta palabra copionta. Miren, segunda de Timoteo, capítulo 2, empezamos ahí. Y quiero leerles el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe copionta primero. Y cuando vos verdaderamente haces ese esfuerzo, ese trabajo duro, desde el corazón mismo de tu ser, vos decidiste, yo decidí ser cristiano, más allá de cualquier interés que yo pueda llegar a tener, mi principal interés es ser cristiano. ¿Me cuesta? Sí, cuesta. Evidentemente sí. No es, el Señor sabe. Nosotros somos débiles. Cada 2 por 3 cometemos pecados, ¿viste? Nos equivocamos, ¿viste? Un sinfín de cosas. Pero aquel que hace ese trabajo duro en su corazón de someterse, pidiendo perdón o perdonando. Ustedes saben que yo esos días estaba estudiando sobre el perdón, haciendo un paréntesis sobre esto,
Y pensaba, ¿no? Hay personas que por ahí te hacen un daño, realmente, y a uno le cuesta perdonar. Uno dice, bueno, yo le perdono, pero hace un punto aparte. Es verdad, ¿no es cierto? Pero cada vez que vos le veas a esa persona, nace eso en tu corazón y si hay una oportunidad, le vas a recriminar, ¿viste? Entonces, recordaba la palabra y decía, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo yo hago para perdonar? Y yo tengo que pensar en Jesucristo. La única manera de tener a Jesucristo en mi corazón, porque es el único que va a sanar mi corazón, porque Él es el perdón de Dios. ¿Entienden? Por medio de Él nosotros recibimos el perdón de Dios. Él es la manifestación plena del perdón de Dios hacia mi vida. ¿Viste? Y así como me perdonó a mí, le perdonó a ese que te ofendió o al que ofendiste y todo. Y eso va a traer un alivio a nuestro corazón y una sanidad a nuestro corazón, porque Él es el perdón, ¿no? Y eso es un trabajo también de un copionta, porque ahí es donde voy a hacer el esfuerzo de pensar más en estas cosas acerca de Jesucristo, que en nuestros sentimientos o emociones que a veces son contrarios a Cristo, ¿no? Fíjense, Mateo 11, qué versículo este. Mateo 11. Cuando ustedes lean este versículo, bueno, creo que como yo vamos a abrir un poquito más grande el ojo, ¿no? Porque este es el copionta, aquel que trabaja duro para ser cristiano, que la labora con esfuerzo, se esfuerza realmente en hacer lo de corazón como para el Señor, ¿no? Más allá de su interés, su mayor interés es Cristo. Y el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el copionta, ¿viste? El que combina duros y ergón. El que decidió, el que asumió ser siervo de Cristo y decidió hacerlo de corazón, pero trabaja duro en esto, ¿viste? Realmente le pone corazón a esto, más allá de inclusive su propio interés, como el mismo Señor Jesucristo. Él fue el que dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa. Ese era su interés, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Su mayor interés era acabar la obra de Dios. Él tenía un interés: permanecer vivo y no morir. Pero su mayor interés pasó a ser la obra de Dios en él, ¿no? Ese es el copionta. Porque no es solamente aquel que está trabajado y cargado, obviamente que también, ¿no? Pero acá se refiere a aquel que verdaderamente se está esforzando por ser cristiano, por ser un testimonio, por ser un verdadero testigo. Y se esfuerza y bueno, y se cansa muchas veces, en muchas ocasiones, pero cuando piensa en Cristo, y tomemos este tema del perdón, ¿no? Bueno, descansa porque entiende que el perdón de Dios es Él. ¿Viste? No, algo tremendo. Miren, 1 Corintios 4, versículo para seguir estudiando. 1 Corintios 4. Y acá está el ejemplo, ¿no? De lo que ellos eran.
al ser testigo de Cristo, ¿no? Y lo que fue nuestro mismo Señor Jesucristo, porque ser testigo de Cristo implica ser discípulo de Cristo, ser seguidor de Cristo, ser siervo de Cristo, ¿no? E imitar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso la palabra dice, y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios, produciendo ese olor fragante, ¿no? 1 Corintios 4, versículo 12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Ese trabajando es copionta. Claro, porque ser testigo de Cristo tiene que ver con todo lo que vos haces en tu vida, cuando trabajás, cuando está tu familia. Tener una familia es un trabajo duro, ¿no? Es un esfuerzo tras esfuerzo, hay amor, todo lo que vos quieras, un montón de cosas, pero todos tenemos defectos y errores y nos equivocamos, y es un trabajo recuperarnos a todas estas cosas y seguir adelante en la familia, seguir trabajando. Vale la pena cuando vos ves los frutos, cuando ves que el Señor está bendiciendo, la familia está creciendo y está sumando y está prosperando, y vos te das cuenta y te fatigás, te cansás con tus manos, con todo lo que haces, pero cuando entendés que esto es servir a Cristo, ser testigo de Cristo, vos entendés que esa palabra que decía, que no es en vano trabajar en la obra del Señor, que Dios no olvida cuando nosotros trabajamos por amor a su nombre, habiendo servido a sus santos y sirviéndoles aún. Y vale la pena. Hay una recompensa, ¿no? Y eso es lo que te suma a la vida, porque cuando Dios da, dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, uno recibe abundancia. Tal vez uno está pidiendo, qué sé yo, por algo, pero cuando llega ese algo, llega el otro, otra cosa y otra cosa y otra cosa, y sigue sumando. Así es Dios, ¿no? Sigue sumando a nuestras vidas. Esto es algo tremendo, porque nosotros tenemos que aprender. Yo la vez pasada recordaba el lunes una película que vimos acá un caso real de un soldado, un yanqui era, ¿no es cierto? Un soldado de Estados Unidos, que era cristiano. Y a él fue muy repudiado en su batallón y por su jefe, porque él no quería usar armas, ¿no? Porque él era cristiano. Y todos se burlaban, inclusive le pegaron y le pegaban, ¿no? A veces es difícil